Bien, pues les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a estas pláticas de Semana Santa, que hoy nos honramos con la presencia de Monseñor Mario Medina Balam, nuestro obispo auxiliar nombrado para la arquidiócesis. Es un gusto que nos pueda compartir esta reflexión en esta noche del Martes Santo del 2023. Y pues la reflexión que nos dirigirá se llama ¿Cómo manejar el arrepentimiento? ¿Cómo manejar el arrepentimiento de la culpa desde Pedro y desde Judas? Ya desde el título se oye interesante, así que vamos a escuchar esta reflexión. Yo no sé si habrá preguntas después o solo es charla, pero ya pues aprovechemos ya toda la sabiduría que trae Monseñor Mario para compartir. Muchas gracias de nuevo. Aprovechando la lectura del Evangelio de hoy, pues quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre cómo manejar el arrepentimiento de las culpas. Lo vamos a hacer desde las experiencias de Pedro y de Judas Iscariote. El Evangelio de hoy, como escuchamos, contiene el anuncio de la traición de Judas y de Pedro. Y es lo que me ha motivado a elegir hablar de este tema. Como primer punto vamos a pensar en lo que es la culpa. La culpa es un sentimiento que uno tiene de ser consciente que ha lastimado a alguien o que ha pecado contra Dios, y entonces se carga, la culpa es un peso que uno no quisiera cargar y quisiera descargar. Y si pensamos en cuál es el origen de la culpa, viendo desde la experiencia de Judas Iscariote y de Pedro, diríamos que para Judas Iscariote el origen de la culpa es por haber vendido al maestro, al amigo, por 30 monedas de plata. En un momentito voy a leer el Evangelio en donde nos narra este sentimiento que tuvo Judas. La otra experiencia es la de Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro, que negó conocer al amigo, al maestro, a Jesús. ¿Cuánto lastima, cuánto daña estas acciones a una persona? Diríamos que lo hace tanto más cuanto hay cercanía. Sí. Tanto más cuanto hay cercanía de una persona a otra que te lastima, la culpa, cuando se es consciente de la culpa, esta culpa es mayor. Traición, cuando hablamos de amistad; negación, cuando desconocemos a una persona. ¿Cómo lo sintió Jesús? En el Evangelio hemos escuchado, dice, Jesús se conmovió profundamente y declaró: uno de ustedes me va a entregar. Otra traducción dice, se conmovió hasta lo más profundo del alma. Esta expresión
lo escuchamos muy pocas veces en el Evangelio. Lo escuchamos en la oración del huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Se conmovió profundamente. Lo escuchamos cuando murió el amigo Lázaro. Se conmovió profundamente, porque conmoverse significa emocionarse hasta el punto de sentir deseos de llorar. Y escuchamos al Señor que lloró la muerte de Lázaro, por ejemplo. Pues bien, para poder entender este sentimiento tan profundo diríamos, de dolor del Señor Jesús, miremos el contexto. Lo dijo cuando estaba sentado a la mesa en la cena, después del lavatorio de los pies. Cuando Pedro le dijo: a mí no me vas a lavar los pies. Y después que le explica el Señor, entonces Pedro le dice, pues hasta no solo los pies, sino también la cabeza, las manos, etc. En ese momento en el que el Señor le habla, diríamos en corto, en privado a los apóstoles, es en ese momento en el que dice estas palabras: uno de ustedes me va a entregar. Y era tanta la cercanía que tenía con sus apóstoles que era una cercanía de amistad, era una cercanía de conocimiento, de identificación con ellos, porque dice el Evangelio: el que recibiere al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y esto lo decía a sus apóstoles. Es decir, esta expresión lo solemos utilizar cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, el magisterio de los obispos, que cuando enseñan sobre la palabra de Dios, pues enseñan en nombre de Cristo. Y por eso quien los escucha, escucha a Cristo. Y quien los rechaza, rechaza a Cristo. Esa es la autoridad que Cristo les da a sus apóstoles y a sus sucesores de los apóstoles. Bien, entonces es en este contexto en el que vamos a considerar la traición de uno y la negación del otro. Comenzando con la traición de Judas. Vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Leamos San Mateo capítulo 29, versículos 14 al 16 y después 48 al 49. Entonces tenemos Mateo 26, 14 al 16. Dice: entonces fue uno de los 12, aquel que se llamaba Judas Iscariote, a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar porque yo lo entregue? Ellos le pagaron al contado con 30 monedas de plata. Desde aquel momento se puso a espiar una ocasión propicia para entregárselo. Y luego el 48, versículos 48 y 49, dice: estaba todavía con las palabras en la boca cuando llegó Judas, quien era uno de los 12, seguido de una chusma numerosa, armada de espadas y palos, que habían enviado los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Aquel traidor les había dado esta señal: aquel que yo bese, ese es, aprehéndanlo. Inmediatamente se le acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro, y le dio un beso. Esta fue la señal de
de la entrega del Señor Jesús. Lo entregó con un beso. Pero Judas, diríamos, no llegó a este extremo de la noche a la mañana. En la personalidad de Judas habían signos de deshonestidad desde antes. Por ejemplo, en el capítulo 12 de San Juan, versículos 1 al 8, cuando Jesús va a visitar a sus amigos María, Marta y Lázaro, que había resucitado, María saca un perfume de nardo puro y se pone a ungir al Señor Jesús. Y Judas Iscariote pues comienza diciendo, ¿para qué desperdiciar este perfume que se podía haber vendido en 300 denarios para dárselo a los pobres? Decía Judas. Y dice el Evangelio, eso no lo decía porque le interesara mucho a los pobres, sino porque él tenía la bolsa, es decir, era el ecónomo, y solía robarse parte de eso. Es decir, son signos de quién era Judas. Y por eso, cuidado con los signos que damos o que vemos que otras personas dan de lo que somos o de lo que podemos ser. No es que estemos vigilando a las personas, pero a veces hay signos tan evidentes que si no damos importancia después, nos llevamos sorpresas muy grandes. Comenzando con nosotros mismos. Si damos espacio a actitudes deshonestas y no le ponemos un alto en nuestra propia vida, tarde o temprano vamos a dar un salto mayor y el daño o el pecado que cometamos será mucho mayor. Con Judas habían estos signos. En cuanto a la negación de Pedro, hoy leímos en el Evangelio el diálogo que va inmediatamente después de que le dice a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Entonces comienza el diálogo, Simón Pedro le dice al Señor Jesús, ¿a dónde vas? Porque el Señor le dice, a donde voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde, que se puede referir a su pasión y muerte, porque Pedro también murió crucificado, pero de cabeza, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Si la personalidad de Pedro es diferente a la de Judas. Pedro es más, diríamos, primario. Y por eso dice, yo daría mi vida por ti. Y sin embargo el Señor le dice, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Son, como vemos, 2 formas de lastimar al amigo común. Judas, Pedro. En nuestra vida también pueden existir muchas formas de pecado contra el prójimo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado el rompimiento que se da con los hermanos de sangre?
con tu hermana, con tu hermano, con tu hermanito, hermanita, a veces por razones de herencia, a veces por razones de, por ejemplo, abuso sexual o violencia física o psicológica que se comete. He escuchado, por ejemplo, de abuelos con sus nietas, de padres con sus propias hijas, que después de muchos años las hijas, las nietas, guardan todavía ese rencor contra quienes abusaron de ellas, de pequeñas. O el mismo adulterio que se comete contra el cónyuge, que puede impactar de diferentes maneras según la persona. No sé si según el amor que se tengan, el que tenga la persona que fue traicionada, pero yo he escuchado cómo después de un adulterio el cónyuge, generalmente la mujer, se siente tan lastimada que aunque diga que perdona, pero siempre saca a relucir eso en la vida. Y también el hombre, cuando su mujer lo traiciona, pasa lo mismo, que llega a veces hasta el divorcio. Es decir, hay muchas formas de traicionar, muchas formas de lastimar, como la traición de Judas, como la negación de Pedro, o como estas otras formas. ¿Cómo manejar la culpabilidad? Y cuando hablo de culpabilidad, estoy presuponiendo que la persona se da cuenta que ha lastimado y entonces siente la culpa. Porque desgraciadamente hay personas que no caen en la cuenta de que han lastimado a otras. Y pues obviamente tampoco tienen culpa o no sienten culpa. Pero aquí me refiero a quien es consciente de que ha lastimado a alguien, es consciente de que es culpable, y entonces ¿cómo manejarlo? Vamos a examinar la actitud de Judas. En el capítulo 27 de San Mateo, versículos 3 al 5. 27, 3 al 5 dice, es esto que dice Judas, lo dice después de que el Sanedrín había condenado a muerte al Señor Jesús y lo llevaron ante Poncio Pilato. Entonces Judas dice, viendo entonces Judas, el que lo había entregado, que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, pequé entregando una sangre inocente. Pero ellos le contestaron, ¿y a nosotros qué? Tú sabrás. Luego arrojó aquel dinero en el santuario, se fue y se ahorcó. ¿Se arrepintió Judas de lo que había hecho? Diríamos que sí, dice. Entregó, devolvió las monedas de plata, ¿no? Pero, ¿cómo manejó esta culpabilidad? ¿Cómo manejó su arrepentimiento? Creo que diríamos que
que se encerró en sí mismo, en sí mismo. Su arrepentimiento lo ve desde sí mismo, desde el ideal de su propio yo, desde su imagen que ha sido rota, desde el superyo que lo condenan a él como culpable, o sea, pero todo está dentro de sí. Entonces él se siente destrozado porque está frustrado porque su imagen cayó ante los demás, ante sí mismo. Y entonces Judas siente que necesita que lo castiguen y se castiga a sí mismo ahorcándose. Ese es diríamos, la acción o la reacción extrema de quitarse la vida, como una forma de castigarse, de autocastigarse. Me hace recordar, porque lo vi ahora que fui a visitar a mi papá, la película muy antigua del Tunco Maclovio, ¿se acuerdan? Que accidentalmente mató a su amigo de jóvenes y como castigo se cortó la mano. También yo he sido testigo de personas que se lastiman, que se golpean la cabeza en la pared, que golpean la pared con sus puños, porque quieren castigarse, o de manera positiva, pero entre comillas, también de quienes hacen promesas a Dios de cargar la imagen de la Virgen para hacer una peregrinación o con antorchas, porque sienten alguna culpa y creen que haciendo esa penitencia están lavando su culpa. Judas no llora por Cristo, se siente más bien fracasado. Algunos dicen, bueno, es una hipótesis de que Judas esperaba que Cristo fuera el Salvador y entonces como no se decidía, entonces él lo entrega como para presionar y que se desencadene su misión salvadora. Es una hipótesis. Quizá tenga lágrimas de culpabilidad Judas, pero serían pues una reacción neurótica. Y la exclamación que resume este sentimiento de Judas es: te he fallado a Cristo, te he fallado. Pero como ven, te he fallado. O sea, todo tiene como eje a sí mismo. Y por eso Judas no manejó bien su arrepentimiento y terminó como terminó, con el suicidio. Y hay muchas personas que así también proceden. Pero veamos a Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces. Leamos Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75.
26, 69, 75. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una criada se le acercó diciéndole: «Tú también andabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó en presencia de todos, diciéndole: «Ni sé de qué me estás hablando». Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra y les dijo a los presentes: «Ese andaba con Jesús de Nazaret». Otra vez lo negó jurando: «Yo no conozco a ese hombre». A poco rato se le acercaron los que allí estaban y le dijeron: «De veras que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te denuncia». Entonces se puso a decir imprecaciones, jurando: «Yo no conozco a ese hombre». En ese mismo momento cantó el gallo. Luego se acordó Pedro de aquellas palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás». Y saliendo afuera, se echó a llorar amargamente. Esta es la traición de Pedro, negación. Negar a quien, pues, de quien recibió su amistad durante quizá 3 años o a lo mejor un poquito menos, andó con él, que lo llevaban a veces en lugares solitarios donde les decía: «Vamos a un lugar solitario a descansar para que no nos moleste la muchedumbre». Curó a su suegra, a la suegra de Pedro. Es decir, una cercanía para que en este momento diga: «No lo conozco», y echando maldiciones, diciendo: «No conozco a ese hombre». El Evangelio creo que el Marcos dice que cuando cantó el gallo miró a Jesús, ¿no? Mateo no lo dice, Marcos lo dice, ¿no? Miró a Jesús, se encontraron las miradas y se fue a llorar, ¿no? Entonces, Pedro, su pecado que lo lleva al arrepentimiento, tiene un diferente punto diríamos, de movimiento, que es la persona de Jesús, no como Judas. Les decía yo que Judas se encerró a sí mismo: «Te he fallado, he fracasado». En cambio, Pedro, su arrepentimiento lo ve desde la persona de Jesús, fuera de sí mismo, en la persona del Señor Jesús. El pecado de Pedro es un punto de partida de encuentro en profundidad con el Señor Jesús, no como un fallo que empaña irreparablemente una amistad entre hombres, aunque después haya perdón, que como suele pasar, que cuando a veces hay una traición o un pecado, un daño contra alguien, algo fuerte, uno piensa que ha cometido algo que no se puede reparar, irreparable. Pedro pues no pensó que eso que hizo fuera irreparable, conociendo al Señor Jesús, porque el pecado de Pedro se convirtió en un encuentro salvífico con Dios. Pedro se arrepiente, se abre, llora, se duele por el daño que le ha causado al Señor Jesús, y sus lágrimas son lágrimas purificadoras de liberación. Entonces la exclamación que resume esta actitud de Pedro es: «¿Qué daño
te he hecho. No como Judas, te he fallado, he fracasado. Aquí es, ¿qué daño a ti te he hecho? Pedro no se tiene como autorreferencia, sino su referencia es el Señor Jesús. Por eso, Jesús le dará oportunidad de sanarse completamente cuando después de resucitado le pregunta 3 veces si lo amaba más que los otros. Pedro, ¿me amas más que estos? 1, 2, 3. Pedro dice, se puso triste y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? ¿Bien? Dicen los santos padres que esta triple oportunidad de confesar el amor a Jesús es para sanar esta triple traición de desconocer al amigo. Y a partir de ahí, Pedro le es fiel a Cristo, porque sabe que ha sido perdonado, porque sabe que su culpa ha sido lavada. No terminó como Judas. Algunos, el autor de Quo Vadis, no, en latín, ¿a dónde vas?, significa esa novela que hicieron película, pues vuelven a sacar, diríamos, una tentación de Pedro de volver a huir, como cuando negó a Cristo, que fue una forma de huir, cuando la persecución de los cristianos en Roma, Pedro huye de la ciudad y se encuentra a Jesús y le dice a Jesús, Quo vadis, ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor le dice, pues voy a morir de nuevo en Roma, ya que tú estás huyendo, ¿no? Entonces Pedro se da la vuelta y vuelve y muere en Roma, crucificado de cabeza porque no quería morir como su maestro, ¿no? Este es Pedro. Ahora, si queremos aplicar esto, ¿cómo manejamos la culpa nosotros mismos? Si es que somos conscientes de haber también lastimado, fallado a alguien. Pero antes quisiera explicar una situación que también es, a veces puede significar culpa de alguien, o sea, puede sentirse culpable a alguien. Me refiero a situaciones que podemos llamar actos del hombre, porque aunque son acciones que salen de uno, no son acciones que salen con una intencionalidad, sino a veces suceden por accidente, suceden por desconocimiento, por error, o por lo que se llama en derecho caso fortuito, ¿sí? O sea, situaciones imprevistas que uno no puede prever y a veces previéndola no puede uno, ¿cómo se llama?, evadir, como cuando una persona se atraviesa delante del vehículo que se quiere suicidar y se avienta a 2 metros de ti, pues no puedes hacer nada, ¿verdad? Y sin embargo, uno se siente culpable. Y pueden venir los familiares y decirte, es que usted atropelló a mi familiar, usted causó su muerte. Y los familiares no te lo perdonan. Y entonces uno puede causar una muerte, puede causar una enfermedad, puede causar a lo mejor una
dejar a una persona parapléjica o sin algún miembro por un accidente que uno causa. Esto no se trata de un pecado, porque aunque hubo daño, no hubo voluntad, no hubo libertad para causar un daño. Y es posible que la persona que sufrió el daño te recrimine o no te perdone, pero uno no cometió pecado. Uno, si hubiera querido, hubiera evitado lo que pasó. Y sin embargo, hay muchas personas que les ha pasado esta experiencia y sufren y cargan con una culpa porque creen que son culpables. Pero, como les he dicho a muchas personas, no eres culpable porque no hubo una intención de hacer daño a alguien. Pasó. Y tienes que vivir con el recuerdo de aquello que pasó, pero no como un recuerdo de culpabilidad, sino como un recuerdo de, no sé, de haber lastimado a alguien sin querer. Y tienes que perdonarte, ¿verdad? Y tienes que pedirle a Dios que eso que pasó, pues ayude lo más posible a esa persona. Podrás a lo mejor ayudarle si puedes económicamente, si puedes orar por esa persona, es decir, tratar de reparar el daño que aunque no fuiste culpable, pero que pasó por ti. Pero no es pecado y no hay culpa. En cambio, cuando uno causa intencionadamente, a propósito, o incluso por falta de precaución, porque uno es negligente, entonces, cuando sí hay cierta culpabilidad y uno reconoce su culpa y hay arrepentimiento, entonces aquí es donde la palabra de Dios nos invita a abrirse a Jesucristo y pedirle el perdón. Y después dar el paso de pedir perdón a quien lastimamos o dañamos. Los alcohólicos anónimos, uno de los pasos en su recuperación es ir a pedir perdón a cada una de las personas que lastimó durante sus crisis de adicción. Pero hay que hacerlo con humildad, no poniéndonos como autorreferencia, como Judas, sino realmente con humildad. Y a mí la historia del hijo pródigo del Evangelio de San Lucas es para mí bien significativo, porque este hijo que se alejó de su padre y que malgastó su herencia, cuando se arrepiente, ¿qué dice? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Es decir, cuando uno está arrepentido, no viene exigiendo un trato de privilegio, sino uno viene pidiendo con humildad pues lo mínimo, el perdón, como este hijo pródigo. Trátame como uno de tus trabajadores. No soy digno de ser tratado como hijo, porque sé que te fallé. ¿Bien?
Y esa es la actitud de quien está arrepentido, que se acerca a pedir perdón. Lo que hay que evitar entonces es cerrarse en la propia culpabilidad, en la que uno solo busca castigarse a sí mismo, como Judas, porque aunque uno se inflija castigo, nunca va a ser suficiente. Siempre va a buscar castigarse. Y a veces eso lo puede llevar a la depresión y lo puede llevar a acciones extremas como es el suicidio. En cambio, cuando uno se abre a Dios como Pedro y confía en la misericordia de Dios, como el Señor Jesús se los enseñó a los apóstoles, entonces uno es capaz, uno se llena de valor y humildad para acercarse a pedir perdón a Dios y después pedir perdón a la persona que ha lastimado. Yo siempre digo que más vale pasar un minuto de vergüenza y humillarte y pedir perdón que pasarte la vida autocastigándote, recriminándote y nunca atreverte a acercarte a la persona a decirle lo siento, ¿verdad? Y vivir distanciados de las personas que amas es un sentimiento feo, incómodo. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese sentimiento y espero que nadie tenga el sentimiento contra mí. Pero sí me recuerdo de un padre que fue formador precisamente en la Universidad Pontificia cuando yo era estudiante, ya era sacerdote, pero estudiando la licenciatura en Derecho Canónico. Y nos pusieron a un padre como rector de la casa donde vivíamos, no de la universidad, sino de la residencia. Y pues digo, siendo sinceros, tenía rasgos un poco de neurosis el padre. Y entonces una ocasión yo me comprometí a celebrar unos 15 años en una parroquia, con tiempo, ¿verdad? Desde más de un mes hice el compromiso. Y de repente el padre organiza una excursión y nos dice, pasado mañana tenemos una excursión. Pues le digo, padre, yo tengo un compromiso que no puedo dejar, son los 15 años, ¿no? No me importa, dice, no me interesa. Tú tienes que ir al paseo. Pero ¿cómo le hago, padre? Faltan 3 días, no, a lo mejor no puedo encontrar a alguien que me supla. No me interesa, tienes que ir. Entonces, no sé si fui soberbio, pero le dije, padre, usted me perdona, pero no voy a ir. Y no fui. Pues esto sirvió para que el padre no me hablara durante casi todo un año. Lo saludaba, pasaba junto a él, me sentaba a su mesa. Y se siente feo. Se siente feo de estar distanciado con alguien. Gracias de Dios, casi al final del año, pues yo no sé si yo lo invité o cómo se dio, pero nos fuimos al cine, ahí estaba cerquita, como a 4 cuadras de la casa, y pues ahí fue la reconciliación, ¿no? Y uno se siente bien, ¿no? Pues esto es lo que
es lo que el Señor Jesús nos invita a manejar bien los sentimientos de arrepentimiento, de culpabilidad, confiando en la misericordia de Cristo nuestro Señor, confiando en el amor de Dios nuestro Padre. No importa cuán grave haya sido tu falta, siempre hay una segunda oportunidad que Dios nos da. Si aquella persona a quien lastimaste no te concede su perdón, pues ya será de esa persona, pero de parte tuya que puedas cambiar de actitud hacia la persona, que ores por ella, que hagas el intento cuando sea oportuno y vuelvas a acercarte a la persona, porque eso te devuelve la paz interior, te devuelve la alegría, porque vivir con una culpa, vivir con un supuesto arrepentimiento que nunca manifiestas, pues es feo. Hay muchas personas que siempre dicen, es que yo le grité a mis hijos, o grité a mi esposa o a mi esposo, y después me arrepentí. Y le pregunto, ¿y si le dijiste que te arrepientes? ¿Sí le pediste perdón? Pues no. Entonces le digo, pues a lo mejor no es un verdadero arrepentimiento, porque pedí perdón sana también. Sana a la persona que lastimaste y te sana a ti también. Y por eso el perdón de Dios pues nos sana, nos devuelve a la amistad con Dios y nos devuelve a la amistad con el hermano y con la hermana a quien lastimamos. Pues que al acercarse los días santos del Tríodo Pascual, pues que podamos contemplar a Cristo y pedirle si todavía cargamos alguna culpa, pedirle que nos dé el don de las lágrimas, el don del arrepentimiento, para acercarnos a pedirle perdón a Él, a Dios y luego a la persona a quien lastimamos. Pues muchas gracias y no sé si tengan alguna pregunta o duda. Gracias. Pues agradecemos a Monseñor Mario. Han estado muy atentos, ojalá que a él sí le hagan caso, ¿verdad? Aquí como nadie se pelea ni hay resentimientos, esto les puede parecer extraño, ¿verdad? Pero ¿por qué se ríen? Bueno, pues vamos a darle de obsequio a Monseñor la taza conmemorativa de los 50 años de San Juan Bosco. La parroquia acaba de celebrar 50 años de fundación, así que le damos una taza de obsequio. Y la estampita con la oración de la Virgen y por allá un regalito también bueno para Monseñor, para que se acuerde de rezarle a María Auxiliadora. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración y agradeciendo la presencia de todos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos y buenas noches.